Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otro video en esta serie de aprendizaje integral, aprendizaje desde casa. Queremos compartir con ustedes en esta ocasión cómo comenzar a vivir esta nueva etapa en sus vidas. Y pues bienvenido mi esposo también, que me sigue acompañando, que me sigue apoyando. Vamos a entonces en esta ocasión platicar con ustedes sobre algunos consejos o tips que les podamos dar a las familias, porque ahorita pues están en una etapa en la que muchos están comenzando por primera vez. Muchas familias sacaron a sus hijos de la escuela en el ciclo escolar que pasó y han decidido no comenzar el próximo ciclo en las escuelas para que los niños aprendan desde su casa. Y bueno, sabemos de que algunos están optando por diferentes maneras o modalidades de hacerlo y quizás algunos otros todavía no tienen muy claro cómo hacerlo. Así que el propósito de este video es compartirles desde nuestra experiencia unos recursos informativos y consejos de nuestra parte, que tenemos pues ya 10 años haciendo este tipo de educación, esperando que les pueda servir en esta nueva etapa, o si es quizás el segundo año o el tercer año que ustedes ya han desescolarizado, que quizás todavía no han aterrizado algunas cosas, pues les pueda servir también estas aportaciones. Y bueno, pues, ¿qué les podemos comenzar diciendo a las familias que recientemente se están desescolarizando? Yo creo que lo primero es recordar lo que hemos platicado, si han seguido la serie de estos videos, que es una vida diferente, es una vida nueva, tiene muchos beneficios, no hay de qué preocuparse, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones que se adaptan a todo tipo de familias, de personas, de trabajos. En caso de los padres, ¿verdad? Que no tengan temores, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, que lo hayan decidido también en base a pues toda la necesidad que hay, sobre todo de proteger a los hijos, de cuidarlos, de saber conocerlos y saber qué es lo que les vamos a proporcionar, ¿no? Ya hablamos también de los métodos, no sé si hablamos de algunos métodos o no sé si ahorita vamos a comentar algunos ahorita, ¿verdad? Pero sobre todo recomendarles que no se, porque hemos estado viendo que ahora que termina el ciclo, al menos aquí en México, y va a iniciar otro, y algunos ya han decidido por que lleven sus hijos por la currícula en su casa. Número uno, que no estén presionados por el tiempo, no estén presionados por el calendario escolar. Número uno, incluso si quieren extender sus vacaciones o si quieren acortarlas o darse el tiempo para iniciar, ¿no? Primero no tienen por qué desesperarse y decir es que ya van a entrar a la escuela. Tengo que prepararme de alguna manera, ¿no? Acuérdense que tenemos que evitar todo este tipo de no solo del sistema, sino todo lo que le rodea, ¿no? Por ejemplo, la competencia, ¿no? Una de las cosas que van a estar sometidos, a lo mejor psicológicamente, por familiares, conocidos, vecinos, lo que sea, es esta cuestión de competencia, ¿no? De que si ya sabe, de que si sabe más, de quién sabe más. ¿En qué grado va? ¿En qué grado va? Que ya vio, que si ya se sabe las capitales del mundo, que si el niño le sabe más palabras en inglés, o cosas de estas. No se metan en esos conflictos. Es decir, despreocúpense de lo que afuera está pasando, ocúpense de lo que van a hacer adentro. Y sin presión y sin estar pensando en que puedan retrasarse o tengan que ir más adelantados. No, todo vaya siendo natural, ¿no? Vaya siendo relajado, no tiene por qué aumentarse estrés, ¿verdad? Claro, sí, lo importante para que tengan esa tranquilidad y seguridad de lo que están haciendo, pues siempre va a ser la información que ustedes vayan aprendiendo, y principalmente la información yo creo que considero la más importante de conocer, de entender, pues es lo que son los aspectos legales, o sea, comprender legalmente en tu país, por ejemplo, aquí en México,
¿qué es lo que nos puede afectar o cómo nos puede beneficiar la ley mexicana si nosotros estamos desescolarizando a los niños? Si los niños no asisten a la escuela, de alguna manera nos puede afectar o de alguna manera nos pueden inculpar de algo, de alguna transgresión a la ley. O sea, todos estos miedos son muy comunes en las familias y sí es muy importante que tú esto ya lo tengas bien claro. En el próximo video vamos a platicar con una persona que se ha especializado en los aspectos legales de la escuela en casa, aquí en México particularmente, y vamos a resolver muchísimas dudas, y no solo dudas, sino también mitos que pues realmente son muy comunes en las personas que están iniciando con esto, esperando que les puedan servir esas bases, porque sí es muy importante. Pero seguramente si estás aquí en este punto en el que ya decidiste desescolarizar, o por lo menos estás contemplando esta opción, pues ya comenzaste tu desescolarización. O sea, desde el momento en el que tú decidiste que quieres algo diferente para tus hijos, que quieres darles otro tipo de aprendizaje, otro tipo de educación, otro tipo de crianza, desde ahí ya comenzaste a ver todo de una manera muy distinta, desde otro punto de vista que pues no es el que nos van a transmitir en el sistema o no es el más común que te vas a encontrar. A lo mejor ahorita ya somos muchas familias que practicamos este tipo de o este estilo de vida o este tipo de aprendizaje desde casa, pero aún somos pocos en comparación a todo el promedio de personas que al menos aquí en México que son escolarizados. Entonces aquí es muy importante que te informes y comiences sin miedo. Siempre van a haber ciertos temores, ciertos prejuicios, incluso pues por la falta de experiencia, es muy normal, pero créeme, y bueno, yo creo que lo diríamos todas las familias que hacemos esto, que no hay nada de qué temer. O sea, sí es normal que tengas dudas, inquietudes, ciertas inseguridades, pero no hay nada de peligro aquí, no hay nada que temer de que no va a salir bien, de que algo malo vaya a pasar o algo malo te vaya a pasar a ti por no llevar a tus hijos a la escuela, etcétera. Nada de eso. Entonces, primero comenzar sin miedo. Yo creo que sería como una de las primeras recomendaciones. Si ya lo has contemplado, si ya lo analizaste, si ya te informaste, pues comienza sin miedo. Simplemente decídelo, porque no podemos estar todo el tiempo planeando hasta sentir que ya estamos completamente capacitados. O sea, la verdad es de que la capacitación la vamos a tener en el proceso, en el camino. Esto es a base de la experiencia. No va a ser muy complicado a menos de que se metan demasiado de lleno, tomen cursos y demás para poderse preparar y poder decir ya estoy lista ahora sí para desescolarizar. La verdad es que esto se aprende en base al ritmo que vamos llevando. Entonces es muy importante que simplemente lo decidan. Y otro de los consejos que siempre les decimos a las familias que se acercan y que tienen inquietudes, que tienen inseguridades, pues es que se acerquen a familias que ya están llevando este estilo de vida en sus países o en sus ciudades, en sus localidades, porque siempre pues es muy importante que se apoyen con las personas que ya tienen experiencia en diferentes áreas que tiene que ver obviamente con este aspecto, dudas, inquietudes, que sí cómo le hago aquí, que sí trámites, por ejemplo, ciertos trámites legales, cómo lo hago, y pues familias que ya tenemos un camino recorrido podemos aportar al menos una orientación para que puedan ustedes no estar así como que sentir que están perdidos en este nuevo proceso, porque siempre cuando es algo nuevo pues está lleno de muchas inquietudes, ¿no? Entonces acérquense con familias en Facebook. Es muy común que haya grupos que son de familias unschoolers, familias homeschoolers, que, bueno, ahorita voy a mencionar varios grupos y páginas que les pueden servir para informarse, para apoyarse, simplemente para compartir su proceso y sentirse acompañados. Yo creo que eso es algo muy importante. Y bueno, otro aspecto también es que como familia tienen que reunirse y plantearlo, por lo menos papá y mamá, o por lo menos si eres una mamá sola o un papá solo y estás iniciando esto con tus hijos, pues platicarlo con tus hijos y plantear qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren lograr al sacar a los niños de la escuela o al no haberlos metido a la escuela, porque probablemente nos estén viendo familias que en este próximo ciclo sus niños ya tendrían que estar, por ejemplo, entrando al preescolar. Entonces, pues han decidido quizás no llevarlos al preescolar y que aprendan desde casa. Esto es algo que se puede hacer de una manera completamente natural, como lo hemos aprendido o como lo hemos comentado en videos anteriores y como lo hemos compartido también en las redes sociales. En YouTube les he subido por ahí algunos videos para darles idea de cómo lo hacemos. Entonces, sí platiquen y dejen como bien sentado
qué es lo que desean lograr como familia, cómo quieren hacerlo, cuál es el propósito. Cada familia tiene su propia finalidad. O sea, nosotros, por ejemplo, como familia, que además pues somos creyentes en la Biblia, pues tenemos como que nuestro propio criterio con respecto a la educación de los niños y nuestros propios propósitos, ¿no? O sea, nuestras razones muy personales, y ya lo expusimos en el primer video, por qué nuestros hijos no son escolarizados. Entonces, todo eso, como que tenerlo bien claro es importante, porque les van a empezar a cuestionar, les van a empezar a querer como picar la cresta, como dicen, haciéndoles preguntas incómodas o haciéndoles afirmaciones erróneas, y les van a querer incluso hasta burlarse de ustedes. O sea, la gente, la verdad es que a veces es muy difícil, es muy, muy hostil incluso, y sí van a quererles estar señalando. Y bueno, nosotros experimentamos un poco esa parte, ¿no? De que, ay, tu niño se va a hacer muy retraído, ay, que tu niño es, o sea, como que por el desconocimiento pueden querer empezarles a atacar. Entonces, si ustedes tienen bien claro por qué lo están haciendo, todo ese tipo de malos ratos a lo mejor, o comentarios que no son acertados, pues no les van a causar ninguna inseguridad a ustedes por estar haciendo ese tipo de educación. Entonces sí, es importante que lo tengan bien claro y que no sea nada más que como por la moda, porque hoy en día pues está como muy de moda que los niños estudian en casa, parto en casa, comerse la placenta, o sea, todas esas cosas como que se ponen más de moda, y las mujeres o las familias lo hacen pues por eso, porque es como muy hippie, les gusta mucho ese estilo de cosas, de vida, pero no por el propósito real que está detrás de esta decisión. Entonces sí es importante como que tener tu propia decisión y tu propia convicción de por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Sí, eso es muy importante. Hemos notado nosotros que hemos adoptado o regresado a un estilo un poco más tradicional, más natural. Uh-huh. Por ejemplo, nuestra bebé, la más chica, fue un parto en casa, un parto natural. Con partera, y eso para muchos era un escándalo, era algo así como que ¿cómo es posible? ¿Qué es? O sea, mucha gente no lo podía entender, pero es importante que ustedes también vean que ese tipo de cosas, como otros hábitos que algunas personas están recuperando, tampoco están conectados, porque hace rato comentó algo mi esposa importante, porque hay gente que se retrae un poco o se la piensa en cuestiones de ese tipo porque creen que son de alguna filosofía, ¿no? Uh-huh. Sobre todo mencionó algunas personas a lo mejor que tienen alguna inclinación o tuvieron alguna inclinación hasta la fecha sobre la nueva era o sobre estilos de vida uh-huh. Veganos o cosas uh-huh. de esas. No tiene que ver con una filosofía, ¿verdad? O una religión o eso, no. No, sí. Porque a veces la gente está un poco con temores o con dudas porque sabe ser calificada, ¿no? Sí. Lo otro que comentaba mi esposa también es muy importante. Vivimos en una época en donde, en teoría, los derechos humanos, ¿verdad? Y la libertad están siendo difundidos, y cada uno aparentemente están aceptando, ¿verdad? Las formas de las personas, pero la realidad es de que no. La realidad es de que es el sistema que ha implantado sus propias leyes, su propio estilo, sus propias normas, su propio círculo, pero si te sales un poco de ellos, más bien sufres la hostilidad, ¿verdad? De no tener derechos. Uh-huh. Y eso tiene que saberlo la gente, ¿no? El momento que están cuestionando o que te están haciendo a lo mejor una especie de bullying por esto, realmente no están respetando los derechos, ¿no? Es un derecho también que las personas puedan, al menos en México, si hay esa posibilidad de que lo puedan tomar. Sí. No tienen por qué estar ni causando calificativos, ni disminuyendo, excluyendo y haciendo aseveraciones, ¿no? Porque alguien decida que tus hijos quieran tomar su currícula en su casa. O sea, ¿cuál es el problema? No tendría por qué ser ningún problema, ¿no? Es como los que ponen su propio negocio, ¿no? Es como los que crean sus propias empresas y todo eso. O sea, nadie está obligándolos a que tienen que estar en las grandes transnacionales y fábricas, ¿no? Es decir, es parte de los derechos, ¿no? Entonces,
ustedes tienen que tomarlo tan tranquilamente y tienen que hacerlo tan tranquilamente como que finalmente si hay gente hostil, pues bueno, simplemente ignorarla, ¿no? La verdad es de que mucha ignorancia allá afuera, falta de conocimiento, pues no va a faltar, y se los decimos por experiencia, que las personas pues carentes de conocimiento pues les empiezan a señalar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Sí. Y sobre todo por los hijos, para que los hijos también se les explique y entiendan que pues hay gente que pues ahora sí que no está al tanto de este tipo de decisiones y que no se les va a hacer extraño. Y que no comprenden las diferentes formas que uno puede tomar decisiones en la vida, ¿no? Sí, y eso es bien importante porque los niños, o sea, nosotros pensamos en nosotros, ¿verdad? ¿Qué voy a decir cuando me pregunten? Porque eso es algo que muchas mamás están ahorita. ¿Y qué voy a decir cuando me pregunten cómo que tu hijo no entró a la escuela? O cómo que ya no, lo que sea, no lo vas a meter, ¿no? Y si los niños perciben una inseguridad en nosotros los padres, ellos también van a tener esa inseguridad ante las personas. Que es malo, que está mal. Sí, y no siempre vas a estar tú ahí por una u otra razón para defenderlo de las personas que van a llegar a hacer preguntas incómodas. Nosotros lo hemos vivido y no porque haya sido como intencionalmente que le hayan querido hacer preguntas incómodas a nuestros niños. Son preguntas muy naturales y muy comunes. O sea, conoces a una persona o, por ejemplo, familiares que hace muchos años que no ves y de pronto los ves y tú ya tienes hijos, ¿no? ¿Y qué hacen los familiares? ¿Qué es lo más típico que le pregunta un adulto o incluso otro niño a un niño pequeño? ¿Y en qué grado vas? Entonces, imagínense preguntarle eso a un niño de 4 o 5 años y el niño así como que, ¿grado? ¿Qué es grado? Entonces, la gente que está viendo esa reacción del niño se queda así como que, ¿cómo? ¿No va a la escuela? Y empieza el escándalo, ¿no? Entonces, los niños tienen que saber contestar, no por lo que tú les mecanices que tienen que decir, sino por lo que ven de ti, el ejemplo que tú les estás dando y la seguridad que tú estás demostrando cuando a ti te preguntan, que obviamente la gran mayoría o siempre va a ser cuando ellos estén presentes. Si alguien llega y pregunta, ¿por qué tu hijo no va a la escuela? O ¿cómo? ¿Tu hijo no va a la escuela? Y nuestros niños han aprendido a responder tan natural y tan sencillo y con la manera más espontánea de un niño de, sí estudio, pero estudio en casa. O no voy a la escuela, estudio en casa. ¿En qué grado vas? Estudio en casa. O sea, esa es la respuesta más fácil y más práctica que mis hijos han encontrado. Y ya de ahí, cuando empiezan las preguntas, obviamente muy chiquitos pues no saben responder a ciertas indagatorias, ¿no? De los adultos sobre todo. Más grandecitos, Joel ya de 8, 9, 10 años, pues obviamente ya era muy sencillo, como sabe lo que está haciendo y como lo vemos de una manera tan natural, para ellos es tan normal no ir a la escuela, así mismo se lo transfieren a las personas. Entonces, de alguna manera esto sí es bien importante que quede bien presente, que si tú tienes seguridad de lo que estás decidiendo y de lo que estás haciendo con tus hijos, es la que le vas a transmitir a tus hijos para que también ellos sepan responder ante la sociedad cuando les pregunten. O si tienes inseguridades, miedos o desinformación, porque a veces no sabes lidiar con ciertas cosas de desinformación, o sea, es que la socialización, a mí me han dicho mujeres, es que ¿qué voy a contestar cuando me dicen sobre la socialización? Es que no sé, porque están recientemente desescolarizando. Es algo que vas a aprender a comprenderlo y a responderlo en el proceso. O sea, yo puedo dar una respuesta corta, una respuesta larga, dependiendo de las circunstancias, pero es algo que ya entiendes por el proceso que ya estás pasando, que ya sabes que los niños socializan. Bueno, de entrada lo que comentábamos en un video, ¿no? La diferencia entre socialización y sociabilidad. O sea, de entrada tú vas a aprender a distinguir entre la socialización que de por sí tus niños llevan en casa con la familia y la socialización que llevan en la sociedad. Es diferente y se empieza desde casa, se comienza desde cómo ven a la mamá, al papá expresarse, saludar, lidiar con circunstancias, situaciones que se dan en el entorno social en el que se desenvuelven. Entonces, yo creo que vale la pena un tema específico para solo la socialización, pero sí tienes que tener tú bien entendida la información para no transmitirles a tus hijos también inseguridades. Y para reeducar a la gente también, sí, porque lamentablemente la ignorancia es un factor muy importante allá afuera, ¿no? Vivimos en un sistema totalmente cuadrado, o
sea, cuadrado, en un molde en donde si no se rompe, es un shock. Uh-huh. No, no va a la escuela. ¿Qué? Lo primero es, ¿cómo que no va a la escuela? Porque para el sistema en el que vivimos cuadrado, pues es, la pieza nada más va ahí, o sea, no puedes mover, no hay otro lugar para aprender. No hay otra forma, ¿no? Y de ahí se desencadena todo tipo de argumentos de la ignorancia, pues obviamente extraños, ¿no? La gente empieza a pensar, se va a quedar burro, decían en mi época, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer? Va a ser ignorante. Va a ser un nini. Va a ser, ¿no? Un nini. Empiezan con cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque pues por la falta de conocimiento, otra vez pues genera todo eso, ¿no? Es como todo, ¿no? Es como todo. Hoy día la gente está tan cuadrada que un dolor de cabeza, lo primero que piensa, pues la pastilla fulana y voy hasta saben el precio y todo, ¿no? Sí. ¿Y por qué tiene que ser así, no? ¿Por qué tiene que ser así? Hay muchas formas, ¿no? de remediar un dolor de cabeza, ¿no? Sí. Bueno, entonces otro punto importante que tienen que considerar es el informarse, aparte de las leyes y todo lo que comprende este tema, las opciones que tienen para llevar a cabo este tipo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay muchas, o sea, realmente no hay como que un modelo a seguir de que se tiene que hacer solamente de una manera como lo es la más tradicional, que es la que se conoce, imitando a la escuela en la casa. Es importante que desescolaricen su mente y no quieran imitar lo que ustedes aprendieron o vivieron en la escuela y hacerlo con sus hijos en su casa, creyendo que ese es el método correcto de enseñanza-aprendizaje, porque la verdad es de que hay muchísimas opciones, maneras de lograrlo, de hacerlo, y pueden incluso experimentar todas las que hay. Pueden poco a poco ir aprendiendo una, realizándola, y si no les convence por alguna razón o si algo no les funciona, pueden probar otra. Aquí lo bueno y lo importante es de que no tienen que encasillarse haciendo las cosas de una sola manera y pueden adaptarse a las necesidades propias de la familia, de los niños o las circunstancias, porque hay papás que trabajan, hay papás que trabajan ambos, algunos nada más trabaja el papá, entonces pues es nada más cosa de experimentar y adaptar, ¿no? Y bueno, ¿cuáles serían las opciones? Bueno, una de las opciones más comunes es el comprar currículas, que ya las hay con planeaciones, que ya las hay online o que ustedes mismos pueden armarlas. Hoy en día hay muchas propuestas académicas muy interesantes, muy buenas, pero obviamente tienen ciertos costos que no todas las familias que realizamos este tipo de aprendizaje desde casa podemos cubrir, y menos cuando tenemos más de un hijo. O sea, es importante aquí también considerar cuáles son las opciones, pero ¿cuáles son las opciones para mí? Porque puede haber 20 opciones, pero de esas 20 opciones para mí solamente hay viables 2 o 3, ¿no? En nuestro caso nosotros nunca hemos comprado currículas, sí hay muchas o han habido algunas que se me hacen muy interesantes, que sí les voy a compartir en dónde las pueden encontrar por si a ustedes les interesa, que son muy buenas sobre todo para las familias que recientemente desescolarizan, o sea que si tú ya no vas a meter a tus hijos en el próximo ciclo escolar y quieres comenzar a probar esta nueva manera de aprender desde casa, algunas familias sienten que les viene muy bien el contratar alguna currícula porque ya les da la guía, qué tienen que hacer, qué tienen que ver, incluso muchas ya proveen del material, ya sea para imprimir o ya sea para mandar al hogar. Hay en inglés y en español, o sea, hay muchas opciones y es nada más cosa de que ustedes se pongan a googlear alguna currícula para niños homeschoolers y de verdad que les van a salir muchísimas opciones y ustedes ya pueden elegir. Esas son costosas para algunas familias que pues depende de, no sé, van arriba de los $100 algunas, casi siempre son costos anuales, o sea, por ciclo, por niño, y pues bueno, ya sería cosa de que ustedes vieran cuál es la que les puede servir a ustedes. Hay otras que no son propiamente currículas que ustedes pueden adquirir, sino que más bien te dan como ideas y tú ya nada más vas seleccionando en base a los conocimientos esperados de la SEP, que te van como organizando y ya tú nada más vas comprando el material que tú consideras que te puede servir para cubrir ciertos conocimientos esperados. Eso es como que algo flexible de la modalidad de escuela en casa, porque se puede llevar algo muy, como dice mi esposo, muy cuadrado también en casa, y si esto a ti te viene bien y si esto a ti te sirve y crees que es necesario, pues adelante, pero si no, pues que sepas que no es la única manera de hacerlo. Hay también opción de inscribir a los niños en alguna escuela online
que hay mexicanas y también hay extranjeras con certificación, la gran mayoría ya tienen certificación, que también te dan certificación con validez no solamente aquí en México, sino también en el extranjero. Por si tú algún día vas a residir, por ejemplo, a Estados Unidos, tú puedes comprobar que tu hijo cursó en tal escuela, aunque lo haya hecho de manera no presencial desde México. Y también está la opción de revalidar los estudios de los niños, ya sea del extranjero o ya sea aquí en México, a través de la SEP, y eso es algo que es muy beneficioso para familias que consideran volver a escolarizar en algún momento, ¿no? Entonces, hay otras formas un poco más libres de hacerlo, que es simplemente, si tú quieres hacerlo en base a los conocimientos esperados de la SEP, por darte alguna idea o noción, orientación de lo que tu hijo tiene que aprender, y lo único que quieres es poner a su disposición el material sin imponérselo y sin tener quizás un horario, sin tener quizás algo ya como muy prediseñado y establecido, sino un poquito más libre, pero tener a la mano ciertas herramientas. También tú puedes, incluso aquí en México puedes pedir los libros de la SEP que le corresponden a tu hijo, son gratuitos y tienen derecho aunque no estén asistiendo a la escuela, entonces tú los puedes pedir y pueden tenerlos allí como un material extra para que si quieren en algún momento agarrar algo y hojearlo, y si algo les interesa, en base a eso pueden estudiar también. Y también está una opción muchísimo más libre, que es que simplemente te vayas por los intereses del niño y trabajen en base a proyectos. Si al niño, por ejemplo, en algún momento Joel, por ejemplo, le interesó la aviación, pues entonces nos pusimos a investigar sobre la historia de la aviación, tuvimos que investigar también acerca de ciertos personajes. Al investigar ciertos personajes nos tuvimos que ir a conocer el lugar en donde nacieron, conocimos algo de algunos países, o sea, te da como para hablar de muchos temas, y puedes allí, con una sola inquietud del niño, integrar muchos conocimientos de diversas áreas: matemáticas, ciencias, historia, arte, o sea, puedes integrar varias áreas por una sola inquietud del niño, ¿no? Todo esto es importante que si lo haces de esta manera siempre reserves algunas fotografías, videos, si tú le tomas algún video a tu niño, algo que tú, o incluso libros, que conserven los libros que los niños están contestando, que están realizando, porque si en algún momento tú quieres revalidar estudios y no tuviste ningún certificado, esto te puede servir como comprobación, como comprobante de que el niño sí estuvo recibiendo educación. O sea que si en algún momento, esto es algo muy difícil de que ocurra, ni se alarmen por ese tipo de aseveraciones de que te va a caer el DIF porque no mandas a tu hijo a la escuela. Esto no es algo tan sencillo de que ocurra, pero si en algún momento tú llegas a requerir el comprobar que tú no estás dejando a tu hijo sin la educación, que tú no le estás privando de ese derecho y que sí le estás dando educación, pero desde tu casa de una manera diferente a la de la escuela tradicional, todos esos evidencias, esos aprendizajes, esas evidencias te van a servir para tú poder comprobar que el niño siempre ha estado siendo educado y no solamente académicamente, sino en valores, en moral, en fe, etcétera, ¿no? Entonces todo eso también es importante. Hay muchas opciones para que los niños aprendan desde casa. Hay formas de que aprendan yendo de viaje, ahí ya salen muchísimos temas. Hay formas de que aprendan solamente aquí en el jardincito, porque estuvieron observando algún bicho y ya con eso ya aprendieron algo. O sea, hay formas de aprender todo el tiempo, y lo importante aquí es que sepamos reconocer esas áreas fuertes y necesidades de los niños, que si por ejemplo el niño tiene mucha creatividad en el arte, pues aprovechemos esa creatividad en el arte y eso usarlo para integrar otros conocimientos, que el niño conozca. Por ejemplo, ahorita que Joel está muy metido con el diseño en 3D, pues no solamente es agarrar y dibujar y hacer diseñitos y ya está, tiene que también saber cuestiones matemáticas para poder tener como conceptos de división y subdivisión de vectores y no sé qué tantas cosas hace, y eso también es como un área de oportunidad de ver aspectos lógico-matemáticos. Entonces podemos valernos también de los gustos y de las habilidades de los niños para que aprendan, y sobre todo aquí lo importante es reconocer uno de los modelos educativos pues más sobresalientes en el mundo, que es como el de Finlandia,
que se basa en enseñarles a los niños más que nada oficios y no tanto aspectos académicos que al rato quién sabe si van a ocupar, a lo mejor ni los ocupan, los van a olvidar. Yo creo que la gran mayoría de nosotros recordamos muy poco de la primaria o de la secundaria, porque es nada más lo que necesitamos y aplicamos día a día, y todo lo demás se quedó allá en los exámenes, en el olvido, y realmente pues no fue algo como muy útil en la vida, a menos de que nos enfoquemos en ciertas áreas, ¿no? Entonces es importante que enseñemos a los niños a hacer de todo, que les enseñemos a perder el miedo a equivocarse, incluso a experimentar. ¿Para qué? Para que en base a eso también aprendan. Y por ejemplo, si ustedes como papás tienen alguna actividad en la cual pueden integrar a su hijo, es sumamente importante, porque no saben el día de mañana todo lo que sus hijos pueden desarrollar solamente por haberlos tenido con ustedes desarrollando alguna actividad. Aquí en casa, mi esposo como diseñador hace páginas web, hace diseños gráficos. Yo, el de verlo, pues se interesó en la computadora, empezó a moverle por ahí que el Paintbrush, que el Paint 3D, y así se fue escalando, y ahorita ya está en diseño 3D, algo que ni mi esposo había hecho antes, y que hasta él está aprendiendo junto con él, y pues ahí están los dos asesorándose y apoyándose, y hay muchas oportunidades. Y no piensen que porque los niños no van a la escuela a estudiar una carrera, al rato se van a quedar pues sin ningún futuro, como dicen, ¿no? No creamos que la escuela es el futuro. La verdad es que el futuro está en el niño y en la educación que él reciba desde su hogar, desde su casa, y eso es algo muy importante tomarlo en cuenta. Claro, de hecho, hace rato, porque le estábamos dando una paga por algunos diseños que nos está haciendo, que me hizo a mí para un proyecto que tengo, me surgió una preocupación porque él ya está capacitándose. Yo podría decir, si le doy un año más a él, este ritmo que va, mi preocupación es cómo va a empezar a trabajar a los 11 años. Van a pensar que lo estamos explotando. Al rato va a ser todo lo contrario, ¿no? Porque cualquiera podría decir, no, pues ya para que a los 20 y tantos ya pueda trabajar, ya tenga su... Pero él ya va a estar sabiendo lo que está sabiendo un muchacho que está saliendo de la universidad con 24 años, con software y todo eso. Y mi preocupación es cómo va a ponerlo a trabajar, porque al rato el sistema va a decir, ¿cómo lo estás explotando, verdad? Entonces, pero bueno, es la manera de juego, es la manera de, con su interés, todo esto. Me encanta hacer eso. Aunque no deja de aprender otras áreas. Ahí Sí. puede estar ahí haciendo un modelado en 3D, pero de pronto le quiere saber de los chapulines, o de pronto quiere saber de, ¿verdad?, de las nubes, y como niño pues está aprendiendo de todo. Entonces, nada como verlos aprender así, ¿no? De todas las áreas, de poco a poco, ¿no? Es bueno saber de mucho o saber de todo, y después pues enfocarse a lo que les gusta, ¿no? Entonces, de verdad que van a experimentar eso, van a ser papás que van a crecer llenos de satisfacciones, van a además ver a sus hijos crecer en casa, y como ya lo hemos hablado antes, libres de muchos peligros y muchas circunstancias afuera en la calle, al menos en México, que se corre el riesgo, ¿no? Tanto sí. Del momento que ponen los pies en la calle para ir a alguna institución, ya hay un riesgo, ¿no? Ya hay un peligro. Sí. Algo que quiero también añadir, hace un par de días estuve fuera, agarré un taxi, salí, pero en el taxi en el que iba, muy de mañana, me topé con un señor ya de edad, yo creo que unos 70 y algo, un taxista, que pudo haber sido, él dice que llegó hasta tercero de primaria, porque vivía en un pueblo en donde para venir hasta la secundaria, la primaria en aquella época, pues caminaban kilómetros, salía desde la madrugada. Bueno, por todo eso dejó de estudiar. La cosa es de que actualmente pues finalmente termina, ha sido taxista, pero así igual podemos encontrar a un ingeniero también siendo taxista, ¿no? Porque no encontró trabajo. Pero lo que voy es de que me contaba un poco de su historia rápidamente. Sus hermanos también llegaron hasta tercero por la necesidad en aquella época, estoy hablando pues hace 50 años, ¿no? Hace 50 y tantos años. Imagínense las necesidades que había. Uno de sus hermanos dice que terminó siendo maestro de primaria al tercer año de primaria. Le pusieron de maestro en un lugar donde nadie sabía, ¿no? Entonces yo le hice un comentario así nada más
porque nosotros pues sabemos, lo que estamos hablando es algo diferente. Y yo le decía, y todo por el gobierno, le dije. Si el gobierno hubiera implementado estos métodos de estudiar en casa desde entonces, no habría ninguna complicación y los niños hubieran terminado su primaria y su secundaria desde casa. Y me dice, sí es cierto. Le dije, solamente les hubieran accedido los libros de texto, llevan su guía. Si hay un hermano ya grande que ya sabe leer y escribir, ya llegó hasta primaria, él los puede encaminar a toda la familia, a todos los hermanitos, y al rato no necesitan estar, solamente, yo le decía, pues solamente que vayan cada mes o cada 3 meses, hacen sus evaluaciones y listo, ¿va? Si como lo hacen con el INEA. Como lo hacen con el INEA, de eso se trata. Entonces él decía, claro, sí es cierto, el gobierno dice se limitó, en aquella época ya empezó a hablar de las escuelas y todo, y aceptó una forma que, porque por cierto él finalmente terminó trabajando de obrero en una recicladora de papel, en donde, fíjense lo interesante, donde dice, yo aprendí muchas cosas sin escuela, porque en esa recicladora llegaban libros de librerías o de imprentas que por un defecto no se podían sacar al mercado. Dice, yo me agarraba los mejores y de ahí leía y aprendí con tantas cosas. Sí. Y obviamente, pero él no, tampoco el gobierno le dio la oportunidad, por ejemplo, de que sus conocimientos fueran acreditados. Pero si él hubiera hecho algunas asignaciones fuera, algunos ¿cómo se dice? Exámenes, evaluaciones, a lo mejor le hubieran dado a preparatoria, ¿verdad? O a lo mejor alguna cosa técnica. Pero no, vean cómo está el sistema. Si no es que vas a la escuela día a día por tantos años y entonces no eres nada. Sí, y tienes que tener un papel para comprobar que eres alguien, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esto mucha gente pues no lo sabe, ¿no? De hecho, hoy día ya a personas pueden acreditarse por conocimientos, por lo que han hecho, por lo que contienen, con evidencia, y pueden obtener alguna certificación, algún título, algo, solamente por haber desarrollado propios, ¿verdad?, desde sus hogares, ciertos conocimientos, ¿no? Entonces estamos en una época en donde realmente, en vez de cerrarse esto, se están abriendo posibilidades, se están abriendo muchas oportunidades. Y esto, la verdad, es de que trae muchas ventajas, ¿no? Sí, quiero añadir aquí sobre las opciones de aprendizaje. Ahorita que comentas con respecto a los libros, quiero añadir aquí cómo integramos el aprendizaje bíblico con nuestros niños y qué currícula nosotros usamos. Estos 2 aspectos los quiero mencionar de una vez porque si no se me va a pasar, porque por un lado, hace unas semanas, no me acuerdo cuánto, subí por ahí en las redes sociales una foto de mis niños cuando estábamos trabajando, porque en ocasiones usamos libros también. O sea, sí, nuestros hijos aprenden de manera espontánea en base a sus inquietudes, ¿sí? Y ahí es en donde introduzco o aprovechamos los aspectos de conocimientos bíblicos para integrarlos también. Ahorita les voy a decir cómo. Pero también en ocasiones yo voy identificando las necesidades de mis hijos y sí me tomo algún libro que recientemente les compré. Shirley, tráeme los 2 libros que acabamos de comprar, por favor. Recientemente les compramos 2 libros muy buenos que yo siempre trato de buscar que sean didácticos, o sea, que tengan como, que no sean tan solamente lee y contesta, o sea, que tengan un poquito de algo extra, un comentario extra de alguna actividad didáctica que los niños puedan realizar para reforzar el conocimiento que están adquiriendo en el libro. Entonces, sí los usamos los libros, no es del diario, no es con horarios, no es en base a materias, no es de una manera escolarizada, pero sí en ocasiones y nos sirven muchísimo. Y nada más es en las únicas ocasiones en las que, digámoslo, hacemos uso de ese tipo de libros. De ahí en fuera, nuestra currícula son los intereses del niño. O sea, nosotros tomamos en alguna ocasión 1 o 2 veces al año aproximadamente que vamos a la librería y que les decimos escojan el libro que ustedes quieran. Siempre tratamos de enfocarlos o guiarlos en que escojan libros que sí sean verdaderamente útiles en su contenido, o sea, no algún cuento o cosas así, porque aunque pues se promueve mucho que los niños lean cuentos y historias y esas cosas, para eso pues mejor leemos historias reales y tenemos la Biblia y hacemos uso de la Biblia.
pero para información, tráeme el tuyo también. Para información, sí, sí, por ejemplo, que Joel, como dice mi esposo, que tiene inquietud sobre los bichos, animales, bueno, buscamos algo que sea así como muy científico, que tenga buenas aportaciones, y ahí le damos su revisada. Le hemos comprado libros bien gruesos que tienen muchísima información básica, que a mí me sorprende cómo los niños aprenden y memorizan tanto, tan fácil, mucha información de una manera tan natural, que no tienen que estar ahí, como decimos aquí en México, macheteándole para que aprendan algo, ¿no? Por ejemplo, es un libro de matemáticas de 6º grado, ejercicios y problemas matemáticos, 6º de primaria, de Larousse. Está bastante bueno, muy sencillo, muy sencillo, pero nos ha gustado porque tiene como lo básico bien explicado, o sea, no está explicado de una manera así como rebuscada. Y a Shirley le compramos otro, que por ahí después mejor les pongo una foto en las redes sociales por si les interesa, porque también se me hizo bastante práctico. Entonces, hacemos uso de ese tipo de libros, sí, los tenemos aquí, sí, pero la verdad es de que la base del aprendizaje de nuestros hijos son sus intereses, sus inquietudes, y en base a eso les acercamos todo lo que se pueda de información, ya sea que les ayudemos a investigar y a imprimir, ya sea que podamos ir a algún lugar, algún museo, lo que sea, para complementar la información que podamos adquirir desde internet, ya sea que compremos libros específicamente de ese tema. Recientemente fuimos a visitar un lugar, se dio el tema de la arquitectura de la época medieval, y pues ahorita estamos en ese como plan de conseguir un libro de arquitectura que tenga todo ese tipo de estilos arquitectónicos. O sea, imagínense eso, ¿cuándo te lo van a enseñar en la primaria? Jamás, ¿no? Entonces son conocimientos que los niños están adquiriendo por gusto, y que al rato no sabes de qué manera les van a beneficiar estos conocimientos. Joel con el 3D puede hacer uso de los conocimientos de arquitectura para hacer algún plano arquitectónico, por ejemplo, que en algún momento también le ha llamado la atención esa área. Pero ¿cómo integramos entonces el aspecto de la Biblia? Y eso es algo que me preguntan mucho. ¿Cómo le haces para enseñarles con la Biblia a tus hijos? Porque creen que, bueno, si quieres aprender, o más bien enseñarles matemáticas, pues solamente te puedes tomar un libro de matemáticas. Mis hijos aprendieron a contar del 1 al 10 con los 10 camellos de Eliezer cuando fue con Ribka, ¿no? Por ejemplo. O sea, conceptos básicos de matemáticas los tenemos en la Biblia, y conforme vamos leyendo la Biblia les vamos explicando y van aprendiendo. Que si se ven un video de Cielos Nuevos Niños, y ahí también ya aprendieron. Ahora, en base a sus inquietudes, sus intereses, si a tu hijo le gusta, por ejemplo, armar legos, Joel en un tiempo se super metió armando legos, pues involúcralo o indúcelo a que armen, por ejemplo, con legos el tabernáculo, ¿no? El Mishkan, el tabernáculo con todos sus utensilios, pero todo hecho de legos. Y con eso lean en la Biblia, a ver cuántos panes había, qué había dentro del tabernáculo, qué había afuera. Ahí hay números, como no se pueden imaginar la cantidad de números que podemos ver en la construcción del tabernáculo. Todos esos temas que pueden ser así como muy sencillos, pues son opciones que tenemos en la Biblia para introducir el aprendizaje también, para que nuestros hijos aprendan aspectos académicos usando la escritura. Entonces, es una manera nada más de darles una idea de cómo hemos trabajado. Obviamente hay muchísimos temas. Joel ahorita con el 3D, si tiene que hacer, por ejemplo, no sé, algo de las 12 tribus, pues tiene que ir a investigar, tiene que ponerse a leer la Biblia, y obviamente la memoriza, y eso hace que pueda realizar sus dibujos, sus modelados, todo lo que tenga que hacer. Si transcriben la Biblia, pues ahí ya ven aspectos de ortografía, ¿cómo se llama? Redacción. O sea, los niños aprenden con la Biblia también. A mí me ha sorprendido la ortografía de Joel, solamente transcribiendo la Biblia, como la caligrafía, como la ha mejorado. Es decir, todos estos aspectos, pues sí tómalos en cuenta si quieren integrar este tipo de conocimientos. Entonces, pues bueno, continuando con los consejos,
Algo muy importante que les queríamos también comentar es que aprovechen el tiempo de desescolarización para conocerse como familia. Tú como mamá, que regularmente somos las que más tiempo pasamos con los niños, no conocemos cómo aprenden nuestros hijos cuando han estado en la escuela. Necesitamos tenerlos ahora sí que 24/7 todo el tiempo para poder conocer cuáles son los gustos del niño y de qué manera retiene mejor la información. Y si el niño es muy visual y si el niño es muy auditivo, todo este tipo de características, saberlas para poder proveerles los conocimientos en base a las cualidades que ellos tienen y sobre todo disfrutarse, o sea, que no sea como que ya salió de la escuela, ya inicia el ciclo escolar, hay que prepararnos y el estrés de qué compro, qué currícula vamos a usar y todo eso ya hace que ni siquiera disfrutes un proceso, un periodo de desintoxicación del sistema. Entonces sí es importante que, como decía mi esposo, se den el tiempo, incluso alarguen un poco más sus vacaciones para que puedan tener la oportunidad de disfrutarse como familia. Esto es muy, muy básico. Entonces, pues bueno, ya platicamos sobre los métodos. Encontrar el equilibrio, pues sí es importante también, no irse muy como que al estilo escolarizado, pero tampoco, los niños dejarlos por allá solos mientras yo aprovecho y me pongo a hacer otras cosas. O sea, sí hay que como que tener cierta organización y planeación, entre comillas, más bien planificar, ¿no? Si los niños quieren aprender algo, si tienen inquietudes, hay que anotar y en base a eso a lo mejor ir juntando el material y ya después poco a poco irlo viendo con los niños, y esto también a nosotros nos permite tener tiempo para realizar otras actividades. Considerar que no hay errores en este caminar, o sea, realmente no hay errores, no se cometen errores, más bien son experiencias que te van marcando el camino, son experiencias que te van diciendo por dónde sí y por dónde no. Si ustedes optan, por ejemplo, por una currícula, ya pagaron un año y la quieren usar y de pronto a mitad de año dicen, ¿sabes qué? Se me está haciendo muy pesado, se me hace demasiado, no es para nosotros. Bueno, termínenla y al siguiente año intentan algo diferente. No son errores, por lo menos te da la experiencia de poderle compartir a otras familias, ¿sabes qué? Yo lo intenté y a mí por esto y por esto no me funcionó y a mí me funcionó esto, y ya tienes algo que aportar. Entonces es importante considerar que no pasa nada malo, todo es para bien, todo ayuda y de todo se aprende, ¿no? Y bueno, considerar que no estamos formando robots, ¿no? O sea, no queremos que nuestros hijos sean unos eruditos académicos, no queremos que nuestros hijos se sepan las tablas al derecho y al revés, nada más para impactar, impresionar a los demás y que digan, mira qué bien se aprendió las tablas en casa y no fue a la escuela. O sea, esas son cosas que son como un poquito de ego, de vanidad, de decir, mira, mi hijo no va a la escuela, pero mira cuántas cosas sabe. Pensemos que estamos formando seres humanos que tienen sentimientos, que tienen emociones, que a veces es más importante trabajar en esas áreas que en las áreas académicas. Entonces, ver cuáles son las necesidades de los niños es muy, muy importante. Sí, quiero añadir algo aquí, no sé si hemos tocado este punto, que algunos niños, por causa sobre todo de la modernidad, están siendo clasificados con problemas de hiperactividad. Ajá, ¿no? déficit de atención. Déficit de atención, que TDA, que no sé qué tantas cosas. Yo no sé, ni conozco todo eso, pero esto también puede ayudar mucho a muchas familias, porque luego lo que no saben ellos es dónde colocar a sus hijos, porque están forzados a llevarlos a las escuelas, pero estas supuestas etiquetas que les ponen, o supuestos ¿cómo les llaman? Padecimientos, ¿no? Que les llaman, que ni siquiera lo son, ¿verdad? Es también una forma de conocer a sus hijos. Si ellos están así o son así, tenemos que entender que entre los niños hay diversidad de formas, ¿no? Así como hay muchas inteligencias, también pues así hay unos que son más tranquilos, hay unos que son muy inquietos, y lo único que se tiene que hacer es simplemente encauzarles, ponerles actividades en donde estén ellos desarrollándose, moviéndose, haciendo ejercicio, todo eso. O sea, también se puede adaptar a eso, ¿no? Porque muchos, a lo mejor, padres pueden decir, es que yo, ¿cómo le hago con mis hijos, no? En la casa no los voy a aguantar, sí, por ejemplo. Sí. Puede ser que diga, es que no los voy a aguantar, es que son así.
Y la verdad es de que más bien tenemos que enfocarles también y saberles guiar, ¿no? Sí, a mí me han dicho mucho eso también en algunas ocasiones, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Es que mi hijo necesita todo el día tener actividades porque tiene demasiadas energías. Y bueno, una cosa es que los llenemos de actividades todo el día, entre comillas, porque en la escuela, ir a la escuela no es tener una buena actividad, o sea, estar sentado y estar escuchando y estar repitiendo, eso no es una actividad que a ellos les ayude a desahogar esas energías. Media hora de recreo no es suficiente para lograr que los niños pues exploren y exploten todas las energías que tienen y las encaucen de la manera correcta. Entonces, sí es importante considerar cómo queremos encauzar la energía de los niños y hacerlo pues de una forma de beneficio y darles oportunidad a que lo hagan en base a sus gustos. O sea, ¿a quién no le gusta? Y nada más pongámonos a pensar nosotros como adultos, ¿a quién no le gusta el pensar que está haciendo lo que realmente ama hacer? O sea, hay quienes dicen, yo voy al trabajo porque tengo que ganar dinero para sostener a la familia, pero ni me gusta mi trabajo. Y eso yo creo que es de lo más triste, ¿no? O sea, una persona que no esté disfrutando todo lo que hace en su vida, pues es algo muy lamentable, porque no fuimos diseñados para no disfrutar de la vida. O sea, hay cosas tan maravillosas alrededor de nosotros que podemos disfrutar y que tenemos el derecho de disfrutar, que por el sistema no podemos, pues es algo lamentable. Y no queremos que nuestros hijos terminen de la misma forma. Yo creo que todos los papás lo que deseamos es que nuestros hijos disfruten de cada una de sus etapas, disfruten de la vida y que cuando sean mayores, pues obviamente sean hombres y mujeres felices con lo que están haciendo, que se sientan plenos y se sientan realizados y que sepan que la felicidad, la realización no está en cuánto dinero tienes, a qué escuela vas o de qué te graduaste, sino en que estás haciendo lo que verdaderamente amas hacer, ¿no? Entonces, pues sí, esto es algo que no tiene precio y que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de que consideramos que nuestros hijos aprendan desde casa también. Y bueno, por favor, no se consideren como papás maestros, mamás maestras, no somos maestros, no es necesario que seamos maestros tampoco para que tengamos este tipo de aprendizaje desde casa, simplemente somos papás que nos estamos haciendo responsables de la educación de nuestros hijos y es algo obligatorio, o sea, realmente ni siquiera le estamos haciendo un favor a nadie, no les estamos haciendo un favor a los maestros para dejarles menos niños en los salones, nosotros nos estamos haciendo cargo de una responsabilidad que nosotros decidimos tener en el momento en el que optamos por tener familia. Entonces, no nos veamos como maestras o como maestros, a mí me lo han dicho cuando saben que los niños están estudiando en casa, me dicen, ¿y tú eres la maestra? O sea, no soy la maestra, soy la mamá y aprendemos juntos, investigamos juntos, entonces quítense de la mente otra vez en la estructura escolarizada de que estamos jugando a la escuelita en la casa, o sea, nada que ver. Entonces, no imitemos la escuela y no nos consideramos maestros de nuestros hijos, sino papás responsables, ¿no? Y bueno, para concluir quiero compartirles algunos blogs, algunas páginas web, algunos páginas en Facebook también que les pueden servir para tener más información, para ver otras familias que también están haciendo la educación en el hogar, que vean pues las redes sociales de estas personas y grupos que les voy a compartir para que se den una idea de cómo cada familia vivimos diferente el aprendizaje sin escuela. Y bueno, la primera que sí es así como que súper importante que chequen, que conozcan y que lean es un artículo que me parece que también hay un libro o que es parte de un libro que se llama Aprendiendo Naturalmente de Kathleen McCurdy y la página se llama Organización Familia Escolar, es www.familiaescolar.com. Cuando Joel tenía aproximadamente 3 años, yo me sentí muy abrumada porque estábamos tratando de hacer escuela en casa de una manera muy, muy, pues,
así literalmente, ¿no? Escuela en casa con organización y planeación y horarios y todo. La verdad es que todavía no encontraba yo como que el equilibrio para nosotros, y habían situaciones, circunstancias de nuestra familia que de alguna manera no me permitían como que llevar ese ritmo tan pesado, porque sí era pesado, y peor cuando nació Shirley, fue algo que ya no logramos continuar a hacer. Y haber leído estos artículos a mí me reveló tanto la esencia principal de la educación, que me quitó muchas preocupaciones. Entonces se los súper recomiendo. Si quieren más información de esto, tienen que leer. Hay varios artículos allí, ahí los van a ver, léanlos todos, pero este sí es como muy básico, aprendiendo naturalmente. También quiero invitarles a que visiten una página web, tienen también su canal en YouTube, tienen su cuenta en Instagram de Rivka y él, o L, no sé cómo se pronuncia, ella, pero bueno, escribe ella, ¿no? Ella, Rivka y ella. Nuestra vida sin escuela, de una familia que también recientemente se desescolarizó, y está muy bueno porque les ilustran mucho cómo es su vida sin escuela ahora, y tienen una página que se llama también Ilustrando la Educación en el Hogar, también en Facebook, así que para que las chequen. También les invito a visitar, y eso es algo también muy básico por cuestiones de la legalidad, es la página de Marta Rebolledo. Ella tiene su página personal en Facebook, pero también tiene una organización que se llama abpsustenta.org, y bueno, ahí también tiene su grupo, que es un grupo de aspectos legales de la educación en el hogar, que también lo pueden buscar en Facebook. Es importantísimo que estén allí, porque todo lo que se tiene que hablar de la legalidad, de cambios, de cualquier situación legal que se pueda dar en la Constitución mexicana, allí lo vamos a estar viendo. Entonces sigan a Marta Rebolledo también en sus redes sociales. Priscila Salazar tiene una página también que es supraescolar.com, también es una mamá mexicana que también ha tenido este estilo de aprendizaje con sus hijos, y ella también fue desescolarizada cuando estaba, si no mal recuerdo, en la prepa o en la universidad, pero es importante también que sigan sus aportaciones, porque les va a servir de guía también. Hay otra página muy importante que se me ha hecho muy interesante, porque es de dos profesores, es un matrimonio que son maestros los dos, pero no están escolarizados sus hijos, están aprendiendo en casa, y tienen una página que se llama Aprendiendo Juntos. El profesor se llama José Carlos Gómez, y también tienen sus redes sociales, y también es importante que vean por ahí sus aportaciones. Está la página Desescolarizados de Mariana Ludmila, también tiene una buena aportación. También sigan a Alex Kim de Vivir es Aprender, tiene su canal en YouTube, tiene su cuenta en Facebook, que es su página también. También está Laura Castellaros, que tiene su página aprendeconalas.com, también tiene material que les pueden proveer de currículas anuales muy flexibles y muy interesantes para quienes están interesados, que por cierto también Marta Rebolledo tiene una muy muy buena, que también si les gusta esto de adquirir alguna currícula, chequen esta opción que les va a venir bastante bien también a quienes están optando por esto. También están otras autoras como Ivonne Laborda, Laura Mascaró, que también les van a servir. Ellas tienen libros y tienen muchos artículos, búsquelas en Google y van a encontrar mucho material sobre ellas, aunque ellas son españolas. Entonces, pero de todos modos les va a servir sus aportaciones. Y busquen grupos en Facebook, busquen Homeschool México, Unschooling en México, Escuela en Casa, busquen todo lo que se le parezca a estos nombres y añádanse, porque todas esas aportaciones y sobre todo recursos les van a servir mucho, como decíamos al principio, para tener más seguridad, para tener un soporte, una orientación, si están comenzando con este nuevo caminar. Y bueno, pues eso es todo lo que quería compartirles por ahora. No sé si quieres aportar algo más. No, pues que tengan un excelente inicio. Si ya decidieron, en el momento que decidieron, ya están cambiando pues lo tradicional, ¿no? Bueno, en el sentido de, no lo tradicional, más bien lo moderno, ¿no? Sí. Para regresar más bien a lo natural, Y yo creo que van a disfrutar mucho de esto, sus hijos lo van a disfrutar. Nosotros somos pro familia, nosotros somos pro, ¿cómo les puedo decir? Hace unos días vi en las redes sociales, alguien publicó un video
de una escuela importante en México, de paga, muy cara, en donde pues hacen supuestamente profesionales, ¿verdad? Y se respeta obviamente pues la gente que va, la gente sobre todo que tiene el sustento para cubrir estos lugares, pero es una escuela muy grande, y el video trata de la escuela vacía, ¿no? De las escenas pasan las aulas, el comedor, el gimnasio, hasta donde me acuerdo, áreas verdes, recreativas, todo. Y decía el video, fulana escuela, dice, no es nada sin ustedes, dice, ustedes son la escuela, ¿no? Pero créanme que yo vi una escena en donde se la transmiten, por supuesto, a los jóvenes y a las familias, en donde sobre todo hay un pensamiento de la gente que cree que creen que no pueden con sus hijos, que no los van a poder o controlar o educar, o no los van a mantener ocupados lo suficiente y se van a convertir en vagos, se van a perder o van a ser delincuentes o lo que sea. De hecho, hay personas que creen que como quiera que sea la escuela, al menos ahí se ocupan de algo, ¿no? Este video que yo vi es una escuela con tantas cosas así adentro que están hechas para que estén desde que casi les faltan dormitorios. Sí. ¿Verdad? Para que ya se vayan a vivir allá. Es como los trabajos, ¿no? Básicamente vives allá y vienes a dormir aquí. Sí. Y vean lo que yo estoy viendo es esto, familias que de plano se dividen, se separan pues por este tipo de sistemas, ¿no? Sí. Se respeta obviamente para los que quieran tener este tipo de régimen y resultados X, pero la verdad es de que lo que estamos viviendo son transiciones en este sistema en donde las ¿cómo se llama? Las decisiones pasadas están afectando ahora, ¿no? Esto de los millennials, esto de los centennials, estas cosas son resultados yo podría decir de experimentos de la sociedad, ¿no? En donde de pronto ya la siguiente generación va a hacer eso, va a ser casi nace el niño y el momento que lo destetas o casi ni lo van a destetar, ya se lo entregas para que casi voy a tener hijos para el sistema, ¿verdad? Sí. Y ya no los ven crecer, ya no los ven, ¿verdad? Con todo eso, cuando obviamente pues es un doble plan, ¿no? Es formarlos para el mundo, para el sistema, arrancártelos de tu familia, encauzarlos, y a lo mejor el único orgullo que van a tener los padres, pues ya se graduó en tal escuela y es esto y es lo otro, y qué bonito y qué bueno a lo mejor por ellos, ¿verdad? Pero lo más importante de la sociedad, que es la familia, se empieza a fragmentar, ¿no? Se empieza a convertir en algo muy extraño y no sabemos cómo va a ser una sociedad más adelante, ¿no? Se habla de muchos valores, se habla de mucho respeto, se habla de muchas ¿cómo se llaman? Los derechos humanos y todo eso, y lo que está pasando es todo lo contrario, ¿no? Le están quitando todos los derechos a la familia, a los integrantes, a los hijos, todo eso, y eso es algo que al menos yo percibo, ¿no? Y todo lo demás pues que hemos hablado, ¿no? Por ahora pues nada más es eso, los que han tomado la decisión, los que ya están en eso, que les vaya muy bien. Que lo disfruten, que no se preocupen de más y que pues pueda ser de mucha alegría en la familia, ¿no? Sí, bueno, pues muchas gracias por su tiempo viendo este video que esperamos que les pueda servir mucho. Háganos llegar sus comentarios, sus inquietudes para poder tocar otros temas que crean que necesitan o que nosotros les podamos aportar. No dejen de visitar estos recursos y nos vemos entonces muy pronto en otro video. Hasta luego.